Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid y es momento de hablar de los principales perjudicados de su llegada al Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé se ha convertido en el fichaje bomba del Real Madrid para la próxima temporada. Ficha un contrato hasta verano de 2029, es decir, jugará en el conjunto merengue por lo menos hasta los 30 años, teniendo en cuenta si respeta todo su contrato. Y obviamente es un movimiento bomba que ha venido trabajando Florentino desde hace muchísimo tiempo. Era uno de sus objetivos principales por la era de Cristiano Ronaldo, donde apareció Eden Hazard, que nunca pudo cumplir las expectativas. Después emergió la figura de Vinicius, demostrando que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y ahora llega Kylian Mbappé para convertirse en la cara principal, por lo menos de la zona ofensiva del Real Madrid. Se puede decir, entre comillas, que es la principal estrella del club. Obviamente su llegada, teniendo en cuenta que hasta el momento no se hablan de salidas dentro de la entidad, va a perjudicar a varios futbolistas. Pero los va a perjudicar debido a la ausencia de minutos que van a tener estos. Van a perder minutos o van a tener muchos menos en comparativa a la temporada pasada. O por lo menos se prevé eso, teniendo en cuenta que hasta el momento, a falta de Eurocopa y Copa América, ninguno de estos tres jugadores está sonando para salir del club. Obviamente cada uno con su demarcación diferente. No son jugadores parecidos en sí mismos, pero obviamente con la llegada de un jugador que va a llegar a ser titular indiscutible, es obvio que estos jugadores van a ir bajando dentro de la rotación. Primero vamos a hablar del caso puntual más importante. También tenemos un video hablando de cómo puede encajar Mbappé dentro de los diferentes sistemas que ha utilizado Carlo Ancelotti en el último tiempo. El primer nombre, obviamente, ya lo hemos mencionado en ese video, que es el de Rodrigo. Al final, Rodrigo es titular en el Real Madrid, podemos decirlo, hay que decirlo, porque durante toda la temporada pasada, que acaba de terminar, mejor dicho, fue titular. Pero obviamente la llegada de Mbappé, uno piensa que va a llegar para suplir o para ocupar el lugar de Rodrigo, que va a ser Rodrigo el que va a tener que dar un paso al costado. Obviamente dentro de ese video donde analizamos los diferentes sistemas que puede utilizar el Real Madrid, vimos la posibilidad de jugar con un 4-3-3 con tres atacantes, Vinicius, Mbappé y Rodrigo, o Bellingham o Valverde jugando como extremo derecho, como lo hizo en la primera Champions de la segunda etapa de Carlo Ancelotti, que le ganaron al Liverpool en la final. Pero obviamente ese es un escenario bastante complicado de prever, teniendo en cuenta que solamente sería un sistema dentro de varios que puede utilizar Carlo Ancelotti, que posiblemente quiera priorizar ese salto de calidad que están dando los mediocampistas, los Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Fede Valverde. Si la intención de Ancelotti es mantener 4 mediocampistas ante la espera de ver si puede llegar uno más, nada más hay espacio para 2 atacantes. Y obviamente por la temporada de Vinicius y la llegada de Mbappé, Rodrigo pasaría a ser suplente. Y obviamente tendría menos minutos por una cuestión natural de ya no ser titular. Se habló en su momento, y hicimos un video hablando de eso también, de la posibilidad de que Rodrigo abandone el club porque existía un interés del Manchester City en su contratación. Desde el Real Madrid no tenían intenciones de venderlo, o hasta el momento no tienen intenciones de venderlo, y el jugador tampoco quiere irse. Me imagino que su intención es poder competir por un puesto. Otro tema puntual es la llegada de Endrick, que uno sí puede esperar que va a ser un jugador mucho más suplente, de muy pocos minutos, de partidos muy puntuales, pero si su irrupción sigue el camino que mostró en el Palmeiras y que posiblemente pueda mostrar en la selección brasileña durante la Copa América, va a ser otro nombre propio que va a competir con Rodrigo, agregando el matiz de que si la duda existe entre un sistema de 3 mediocampistas, 3 atacantes o 4 mediocampistas y 2 atacantes, Rodrigo va a ser ese jugador que podría entrar o salir. Si hay un cuarto mediocampista el que se va es Rodrigo, si hay un tercer atacante sería Rodrigo, a menos que sea Endrick el que pueda aparecer y cambiar un poquito la dinámica, teniendo en cuenta, como mencionamos, ese constante paso a paso, esa constante evolución que ha tenido en el último tiempo el atacante brasileño desde que se anunció su contratación por el Real Madrid. Obviamente hay que esperar, hasta este momento es el suplente, el tercer atacante, si se quiere mencionar de alguna manera, del Madrid, Vinicius, Mbappé o Mbappé, Vinicius, ambos titulares. Y el tercero sería Rodrigo, a la espera de ver si el Madrid va a jugar 4-3-3, 4-4-2, 4-3-1-2. Pero dentro de este escenario, lo más seguro es que Rodrigo pierda muchos minutos y sería uno de los grandes perjudicados. Vamos a ver si él, a partir de su rendimiento, nivel, etcétera, puede ganarse un puesto dentro del 11 titular. Igual quiero leerte en comentarios, ¿crees que Rodrigo debería ser una venta que debe hacer el Real Madrid para poder recaudar dinero y buscar fichar en otras posiciones? ¿O te lo quedarías para ser ese suplente, ese jugador 12, sobre todo en momentos puntuales de los partidos? Y obviamente, como Rodrigo es uno de los perjudicados, su suplente o uno de sus suplentes también lo es. Brahim al final fue suplente toda esta temporada con el Real Madrid, fue titular en momentos puntuales, teniendo en cuenta que Vinicius, Rodrigo,
Bellingham se perdieron cada cierto partido por diferentes cuestiones y Brahim apareció y rindió a muy buen nivel, siendo ese tercer atacante, ese jugador 12 que le ofrecía a Carlo Ancelotti la posibilidad de poder rotar de sistemas, porque podía jugar como de enganche como de doble punta. ¿Qué ocurre? Obviamente si es Rodrigo el que pierde el puesto de titular, Rodrigo bajaría a ser ese jugador 12 y Brahim pasaría a ser el jugador 13, jugador 14 o el cuarto atacante dentro de una rotación de 2. Obviamente, como mencionamos, todo va a depender de ese sistema, pero a priori con la llegada de Mbappé y el bajón de Rodrigo de su escalafón, va a ser Brahim el que pierda aún más tiempo dentro de la cancha. Hay que planteárselo porque obviamente Brahim sí puede ser ese perfil que adopte más ser suplente. Obviamente la venta de Rodrigo podría abrir la puerta a que sea Brahim el que se quede como esa pieza de rotación de los dos atacantes y el Madrid utilizar ese dinero para la contratación de un mediocampista más, como suenan varios mediocampistas para poder suplir a Toni Kroos. Obviamente no sabemos cómo va a ser esa planificación, pero a priori llegando Mbappé, Rodrigo saliendo del once titular, Brahim también bajaría un peldaño dentro de la rotación de Carlo Ancelotti. Lo que sería un golpe fuerte porque creo que Brahim ha rendido un nivel impresionante, una de las grandes sorpresas de la temporada. Pero hay que decir que en el Milan sí que hizo una buena temporada donde dejó más luces que sombras, pero tampoco fue un jugador por el que el Milan quisiera volverse loco, no quería hacer una inversión alta, lo que demuestra que el Milan tampoco lo valoraba como un jugador súper diferencial. Se fue al Madrid, encontró un contexto superior y a partir de ahí se ha convertido en un jugador valioso dentro de la rotación, pero no es más que eso, rotación. Hay que ver si el mismo Brahim perdiendo minutos no tiene intenciones de abandonar el Madrid, convirtiéndose en un jugador que también podría darle réditos económicos al conjunto merengue, que sabemos que es algo que naturalmente maneja Florentino. Hace un gran fichaje, aunque Mbappé sabemos que llega gratis, sí que tiene una prima y un salario bastante alto, y si llega una oferta por encima de las exigencias económicas propias del Real Madrid, aceptarían vender al jugador. Pasó con Casemiro, Varane, etcétera. ¿Por qué no podría pasar con Brahim? Que como mencionamos, todo va a depender de cómo acepte él un rol de ser mucho más suplente de lo que fue la temporada pasada, pese a su gran rendimiento de la mano de Carlo Ancelotti. Y el último nombre, que es el poquito más trampa de todos, que es Arda Güler. ¿Por qué? Porque Arda Güler al final es un futbolista que todavía no tiene, podemos mencionarlo de esta manera, una posición natural dentro del Madrid. Puede ser mediocampista como puede ser atacante, dependiendo del sistema. ¿Qué ocurre? Obviamente esta temporada, debido a las constantes lesiones que tuvo, jugó verdaderamente muy poco. Ancelotti lo ha ido llevando, a mi criterio por lo menos muy bien, entendiendo que es un jugador muy joven, que sufrió lesiones importantes a su llegada al Bernabéu. Al mismo tiempo su nivel ahí está en duda, teniendo en cuenta que obviamente algo es romperla en la Liga Turca y otra cosa ya es plantarte en la Champions y plantarte en la Liga Española y tener que ser diferencial desde el primer momento. Pero obviamente con la llegada de Endrick y Mbappé hay menos puestos en la plantilla, hay menos puestos en la rotación. Mucha gente plantea la posibilidad de que sea Arda Güler el que se adapta al puesto de Toni Kroos, lo que yo no veo, por lo menos a nivel individual. Arda Güler ha demostrado ser otro tipo de futbolista, lejos de ser ese organizador. Posiblemente, y ni siquiera diría, se puede acercar más a lo que fue el primer Toni Kroos del Leverkusen. Y tampoco lo veo tan claro porque creo que es un jugador más de banda o por dentro, pero que recibir entre líneas, girar, gambetear, no es ese tipo de perfil que pueda evolucionar en el corto plazo, quiero decir, a un jugador o un mediocampista mucho más organizador. Obviamente el caso de Arda Güler es diferente al de Brahim y Rodrigo. ¿Por qué? Porque si es una apuesta de club a largo plazo. Tiene una edad parecida a la misma prácticamente que la de Endrick, por lo que son apuestas para los próximos 5 o 6 años. El Madrid no se plantearía su venta a menos de que llegue una oferta muy loca, que a día de hoy parece complicado teniendo en cuenta los pocos minutos que tuvo Arda Güler en la temporada. Por lo que el Madrid no descartaría la posibilidad de una cesión donde el jugador pueda tener minutos, donde pueda tener continuidad, porque eso es clave. Poder prestar al futbolista a un entorno, a un sistema donde pueda jugar bien, donde tenga minutos y continuidad, donde pueda sentirse importante, para cuando regrese al Madrid tenga más condiciones para poder pelear por un puesto. Obviamente la pretemporada va a ser clave para Arda Güler, al igual que para Brahim y para Rodrigo, porque es el momento en el que tienen que ganarse la posibilidad de ser titulares en el Madrid. Arda Güler es el que creo que lo tiene más complicado, Brahim también digo que lo tiene muy complicado, capaz Rodrigo es el único que podría colarse dependiendo de cuál sea su rendimiento, pero a priori los tres parten con la premisa de tener menos minutos en comparativa a la temporada anterior. Y ya de por sí para Arda Güler tener menos minutos sería algo que puede frenar su evolución individual y es un jugador muy talentoso que el Madrid no quiere perder porque la posibilidad de una cesión puede ganar muchísimos enteros. Estos serían los tres perjudicados al Real Madrid ante la llegada de Kylian Mbappé. Obviamente pueden aparecer otros nombres, se puede caer otro mediocampista. Si entra Rodrigo al 11 capaz, no el que sale puede ser Camavinga, sino que puede ser el propio Fede Valverde. Hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que analizar,
pero a priori con la llegada de Kylian Mbappé, tanto Rodrigo como Brahim Arda Güler se van a ver perjudicados por los pocos minutos que van a tener. Igual déjame en comentarios qué piensas que tiene que hacer el Madrid. Mantenerlos a todos, ver cómo darle minutos a todos, teniendo en cuenta que va a ser una temporada donde el Madrid tiene la obligación prácticamente de ganar todos los títulos y también hay otros fichajes que se quieren hacer. ¿O venderías a alguno teniendo en cuenta que a nivel económico es viable vender a uno de estos jugadores, ya que perderán mucha menos importancia, pero tienen un muy buen valor de mercado? Te invitamos a suscribirse, a darle a la campanita para que estén atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de fichajes.net.